Sergio, bueno, primero hace un ratito hablábamos con Maya, que fue una de las panelistas aquí en la sala Julio Cortázar, y nos hablaba del colectivo, del sueño colectivo de salir en unidad. ¿Qué reflexión te deja a vos esta participación en la Feria del Libro? Mira, primero tengo una alegría enorme, acá hay gente de todo el país. Vos sabés bien, ustedes saben bien el sacrificio que hacen los trabajadores de la educación con muy bajos salarios, pero estamos trabajando en unidad, demostrando que el país tiene que salir adelante. Y bueno, hoy estaba el salón lleno, te repito, con gente de las distintas provincias, así que, y un panel muy rico en sabiduría, en conocimiento. El doctor Gustavo Ciampa, que yo lo reconocí ahí públicamente, porque aparte de ser un muy buen abogado, él está presente como asesor de los presidentes de los asesores ahí en la Cámara de Diputados, en la época de Héctor Recalde, cumplió una estratégica función ahí adentro. Y bueno, y de Maya, ¿qué puedo decir? Maya, a mi juicio, es una gran dirigente, así que un panel de lujo, tocando temas de actualidad, es decir, el presente, el futuro de los trabajadores, la situación crítica en la que está el país, y bueno, y nos organizamos de esta manera. Nosotros no solamente hacemos paro, sino que nos organizamos a través de la cultura, de la educación, y esto es una muestra de que sabemos hacer otras cosas y charlar de los problemas del país en un lugar tan emblemático como la Feria del Libro, ¿no? Tanto Gustavo Ciampa como Maya Volkovicki son dos especialistas en derecho laboral, y uno de los grandes fuertes derechos que tiene la educación es la paritaria nacional docente. Hoy, ahí en la cornisa por el gobierno nacional, o puesta por el gobierno nacional. ¿Cómo está esa situación? Sé que los gremios de la CGT convocaron, o por lo menos enviaron la nota para la convocatoria paritarias. ¿Cómo está esa situación? Mira, evidentemente el gobierno nacional da muestras concretas a través de la realidad de que no quiere esta paritaria nacional. Pero es trascendental, es decir, fijar un salario mínimo es fundamental, donde ningún docente del país puede ganar menos de lo que se fija en Nación. La última paritaria, que nosotros no aceptamos el valor propuesto por el gobierno, fue laudado de parte de ellos por decreto y fijaron un mínimo de 500.000 pesos. Y bueno, entrar a dar explicaciones cómo vive una familia, porque hay muchos jefes de familias que viven con ese salario. Yo no sé, yo invito al gobierno a reflexionar, no puede tener salarios tan bajos, y menos en educación. Para cualquier país educación es vertebral, es fundamental. Ningún país se desarrolla si no tiene educación. Entonces han retirado la obra pública, le dan la responsabilidad a las distintas provincias, a los gobernadores, para que las escuelas sean arregladas y en todo caso en las mejores administraciones se generen nuevas escuelas, pero sin participación del gobierno nacional. Han retirado el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que significa una merma de mínimamente el 10% en el salario de los trabajadores de la educación. No se hacen cargo, de acuerdo a lo que prevé la Ley de Educación en su artículo 9, de financiar el sistema educativo argentino. Por el contrario, lo están desfinanciando. Es muy triste lo que está pasando en educación, por eso a mí me gusta construir, y construir de manera solidaria y de manera conjunta. Yo lo invito al gobierno a recuperar el diálogo, a escucharnos. Es una situación muy difícil la que estamos atravesando los trabajadores en Argentina, ¿no? Ahora, vos invitás al diálogo, pero por un lado uno escucha el salario mínimo vital y móvil, que el gobierno lo va a fijar de manera muy baja, el doble menos de lo que propuso la CGT, la quita del Fondo Nacional Docente, la paritaria del 1%. Recién le preguntaba a Maya, ¿vos crees que esto es una forma de empujar al sindicalismo o a los gremios o a los trabajadores al conflicto? Mira, vos hablabas del salario mínimo vital y móvil, yo tengo la posibilidad de participar. Es un salario de indigencia, es indigente el salario. Y los empresarios y el gobierno tratan de justificarlo de mil maneras, es algo injustificable. Y sí, evidentemente lo que están buscando es empujarnos al conflicto, pero mira, si hay algo que tenemos muy claro, y el manejo de los tiempos, los sindicatos
y particularmente la Confederación General del Trabajo es el manejo de los tiempos. Vamos a ir al conflicto si es necesario, pero hay muchas formas de repudiar esta política que está llevando adelante el gobierno nacional, ¿no? Por último te pregunto, Sergio, ¿por qué denunciaron penalmente al gobernador de Santa Fe y al ministro de Educación? Particularmente hacemos hincapié en el ministro de Educación, porque está cercenando el derecho a huelga, porque invierte más en ítems en el salario como asistencia perfecta, no negocia de manera de buena fe la paritaria, generalmente terminan siendo decretadas, las resuelven por decreto. Cuando hay paro tiene tanto valor la asistencia perfecta que el docente no puede parar. Lo explicaba bien el doctor Gustavo Ciampa, el paro es un derecho constitucional amparado por el derecho a huelga por muchísimas leyes, y te presionan los gobiernos provinciales, en este caso Santa Fe, poniéndote un ítem de presentismo para que vos no puedas tener ese derecho a huelga, ¿no? Entonces, bueno, fuimos a la UIT en queja y por supuesto hicimos una denuncia penal particularmente contra el ministro de Educación, que va a afectar la gestión, por eso hablaba el gobernador yo, ¿no? Gracias, Sergio. No, a ustedes.